Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. La historia marítima está llena de episodios enigmáticos, desde flotas desaparecidas hasta naufragios cuyos restos nunca fueron hallados. Uno de los casos menos conocidos es el del llamado submarino perdido de San Julián, un episodio ocurrido en la actual costa de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, durante el siglo XVIII. Aunque no se trataba de un submarino en el sentido moderno, sino de un navío español, el misterio de su desaparición y las especulaciones sobre una carga secreta lo han convertido en objeto de interés histórico, arqueológico y muy cultural. A medida que se han multiplicado las investigaciones, el caso ha ganado un lugar en la memoria local como ejemplo de cómo la historia y la leyenda se entrelazan en territorios remotos. En el siglo XVIII, la corona española mantenía rutinas marítimas estratégicas en el Atlántico y el Pacífico Sur. La zona de la Patagonia, aunque remota y difícil de navegar, era paso obligado para algunas expediciones que bordeaban el continente camino al Pacífico. Puerto San Julián, descubierto por Magallanes en 1520, se convirtió en un punto de escala ocasional para barcos europeos que atravesaban el estrecho de Magallanes o costeaban Sudamérica. La bahía ofrecía un resguardo natural frente a las tormentas y, aunque no era un puerto establecido, sí constituía un lugar estratégico para el reabastecimiento y las reparaciones. Crónicas de la época documentan que varios navíos españoles recorrieron la región, algunos en misiones de exploración y cartografía, otros transportando cargamentos hacia las colonias del Pacífico y, en ocasiones, con órdenes secretas relacionadas con la defensa del imperio. Entre estos viajes se menciona un barco que habría naufragado frente a San Julián hacia mediados del siglo XVIII. La ausencia de referencias claras en los archivos coloniales dificulta la reconstrucción del suceso, pero su recuerdo sobrevivió en la tradición oral y en relatos dispersos que, con el tiempo, dieron forma a la leyenda. Los testimonios señalan que el naufragio ocurrió en aguas poco profundas, cerca de la entrada de la bahía de San Julián. Se cree que las condiciones extremas del clima patagónico, fuertes vientos, marejadas y corrientes traicioneras, fueron determinantes en la pérdida de la embarcación. Según algunas versiones, el barco llevaba consigo un cargamento valioso, posiblemente de oro o materiales estratégicos. Otras teorías sugieren que se trataba de correspondencia oficial o documentación sensible. No obstante, ninguna de estas hipótesis puede confirmarse con pruebas documentales. Las dificultades para recuperar la nave en aquel tiempo fueron insalvables. La tecnología de rescate marítimo era limitada y la zona, apartada de centros coloniales importantes, carecía de infraestructura para emprender una operación de recuperación. Con el paso de los años, el supuesto pecio había quedado cubierto por sedimentos, lo que contribuyó a su desaparición del registro material. La hostilidad del entorno patagónico y la falta de continuidad en las expediciones españolas acentuaron el olvido. Durante el siglo XX y XXI, el interés por este enigma motivó expediciones arqueológicas en la zona. Equipos de investigadores argentinos y extranjeros realizaron estudios en los fondos marinos de San Julián mediante buceo y sondeos geofísicos. Aunque se encontraron restos dispersos de embarcaciones menores, maderas trabajadas y objetos metálicos, nunca se pudo identificar un pecio que correspondiera con certeza a un navío español del siglo XVIII. Algunos informes mencionaron hallazgos de maderas que parecían corresponder a estructuras navales antiguas, pero las pruebas posteriores resultaron inconcluyentes. Además, la actividad portuaria moderna, la construcción de muelles y la acción de las mareas han alterado el entorno, dificultando la conservación de posibles restos coloniales, y es que la erosión natural de la costa patagónica también juega un papel importante en la desaparición de evidencias materiales. Incluso cuando se han desplegado tecnologías de sonar y magnetómetros, los resultados no han permitido vincular hallazgos a un barco concreto. El mito del submarino de San Julián se alimenta en gran medida de la idea de que la embarcación transportaba una carga especial. En relatos populares se habla de oro procedente del Alto Perú, la actual Bolivia, que iba a ser trasladado a España, o de documentos de alto valor político. Estas versiones, transmitidas de generación en generación, dotaron al naufragio de un halo de misterio. Sin embargo, para muchos historiadores, lo más probable es que el barco llevase mercancías comunes de la época, alimentos secos, textiles, armas, pólvora o materiales de intercambio.
La noción de una carga secreta pudo haberse originado a posteriori como parte de la tradición oral local, que buscaba explicar por qué se seguía hablando de un barco desaparecido cuyo rastro físico nunca aparecía. Como ocurre en otros naufragios, el vacío documental abre la puerta a la construcción de mitos y leyendas que enriquecen la memoria colectiva. La idea de un tesoro oculto convierte a este naufragio en un símbolo de lo que la Patagonia esconde aún bajo sus mares, historias sin resolver. A día de hoy, el supuesto navío español hundido en San Julián sigue sin localizarse, evidentemente, a diferencia de otros naufragios en la región que han sido documentados arqueológicamente. Este permanece como un misterio sin resolver. La falta de evidencia clara, unida a la escasez de registros coloniales detallados sobre la navegación en la Patagonia, mantiene viva la intriga. Para algunos investigadores, el valor de este caso no reside únicamente en la posibilidad de un tesoro oculto, sino en la oportunidad de comprender mejor las rutas navales españolas en el Atlántico Sur y el papel estratégico de la Patagonia en los siglos coloniales. La historia del submarino perdido se ha convertido en una ventana a las dificultades de la navegación en mares australes y la fragilidad de la presencia europea en una región inhóspita y poco explorada en aquel entonces. En cierto modo, este misterio también ilustra cómo los vacíos documentales y materiales condicionan nuestra visión del pasado. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.